La tormenta de nieve no le importó que ella fuera vieja, sin hogar o quedándose sin fuerza. Una mujer anciana y su perro vagaron a través de la ventisca, llevando nada excepto lealtad y miedo. Cada casa estaba cálida, cada ventana iluminada. Sin embargo, cada puerta permaneció cerrada hasta que su perro se detuvo frente a una cabaña solitaria en la montaña y se negó a moverse. Dentro vivía un ex Navy SEAL quien se había cerrado del mundo después de perder todo lo que amaba. Un golpe en la puerta lo jalaría de nuevo al peligro, la justicia y una pelea que nadie esperaba. Antes de que empecemos, dime en los comentarios de dónde estás viendo y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias verdaderas de compasión y fe. El pueblo debajo de la montaña se veía suave desde la distancia. Ventanas brillando, humo de chimenea subiendo a un duro cielo brillante de estrellas. Sin embargo, de cerca, el frío tenía dientes. Se deslizaba bajo las puertas y dentro de los pulmones. Convertía pequeños errores en emergencias. En noches como esta, la gente no solo se reunía alrededor de sus estufas para mantenerse caliente. Se reunían para mantener al mundo fuera, para evitar que el dolor encontrara un asiento en la mesa. Muy por encima de la cinta de luces de la calle del pueblo, una cabaña solitaria se aferraba a la ladera. Un solo cuadrado de luz ámbar sangraba a través de una ventana estrecha, como si la montaña misma estuviera sosteniendo un fósforo contra la oscuridad. El hombre dentro había elegido esa cabaña por la misma razón que eligió el silencio. No hacía preguntas. Mason Hale tenía 40 y construido de la manera que años disciplinados construían un cuerpo. De hombros anchos, sólido, atlético de una manera controlada, práctica, como alguien que entrenó para funcionar, no para impresionar. Su cara tenía la estructura limpia, afilada de un hombre que había aprendido a evitar que la emoción se mostrara en la superficie. Mandíbula fuerte, pómulos angulares, sin barba, sin suavidad que no pudiera justificar. Su cabello era castaño oscuro, mantenido en un corte bajo pulcro que siempre parecía recién cortado, incluso en medio de la nada. La limpieza era uno de los pocos consuelos en los que aún confiaba. Sus ojos eran azul gris, firmes, vigilantes, ojos que habían mirado por pasillos y en tormentas de polvo, ojos que habían aprendido a leer el peligro en una postura y la misericordia en un aliento. Llevaba lo que siempre llevaba, incluso en invierno, incluso en aislamiento. Una camiseta de manga larga de camuflaje verde ajustada y pantalones de camuflaje a juego, ambos cortados cerca del cuerpo, tácticos y ordenados. Un cinturón táctico oscuro se asentaba firme alrededor de su cintura, con una bolsa y un portador tipo funda que sugería herramientas siempre al alcance. Botas militares altas de color canela estaban junto a la chimenea cuando él estaba dentro, de suela gruesa y hechas para terreno implacable. Un reloj de metal de lujo con una esfera negra y correa de acero atrapaba la luz del fuego cada vez que movía sus manos. Era una pequeña indulgencia, un recordatorio de que el tiempo aún existía incluso cuando él intentaba vivir fuera de él. Esta noche, Mason estaba haciendo lo que hacía cada noche que el clima se ponía malo, manejando la cabaña como una misión. Apiló leña partida cerca de la estufa, revisó el pestillo de la puerta trasera, pasó un paño sobre la pequeña fotografía enmarcada que vivía en la repisa. La foto era lo suficientemente vieja como para que las esquinas se hubieran suavizado. La cara de una mujer sonreía desde ella, cálida, valiente, cansada de la manera en que solo las madres estaban cansadas. Su cabello estaba recogido y sus ojos tenían una certeza tranquila que hacía que la garganta de Mason se apretara cada vez que miraba demasiado tiempo.
Su madre había sido su último verdadero hogar. Ella había muerto mientras él estaba en el extranjero. Una de esas crueles bromas de tiempo que al universo le gustaba jugar, del tipo que hacía que un hombre creyera en el destino solo para odiarlo. Había regresado a una casa que se sentía como una cáscara vacía. Había vendido lo que pudo. Había conducido hacia el norte hasta que las carreteras se estrecharon y el aire olía a pino en la distancia. No odiaba a la gente, ni siquiera odiaba el pueblo de abajo. Solo sabía que el silencio era más fácil de manejar que la memoria. El fuego crepitó. Mason se sentó con una taza que se había enfriado, mirando fijamente la estufa como si pudiera mostrarle una vida diferente si miraba el tiempo suficiente. No lo hizo. Ese fue el trato. Cambiaste milagros por previsibilidad. Y entonces llegó el sonido. No el viento, no el asentamiento de tablas viejas. Un golpe, suave, casi cuidadoso, como alguien que no creía tener derecho a pedir nada. El cuerpo de Mason respondió antes que su mente. Sus hombros se tensaron, su respiración se hizo más lenta. Su atención se agudizó en ese familiar haz estrecho. Por un segundo se odió a sí mismo por lo rápido que el pasado se despertaba en él. Luego el golpe llegó de nuevo, seguido por algo más silencioso, un rasguño contra la madera y un gemido bajo y contenido que no pertenecía al bosque. Mason se movió por la cabaña sin desperdiciar movimiento. No tomó un arma, no mantuvo una exhibida, no le dio a su dolor ese tipo de poder. Pero su postura cambió de la manera en que cambiaba cuando estaba a punto de abrir una puerta en un lugar donde las puertas habían sido trampas. Se detuvo con su mano en la perilla. El frío sangraba a través del metal. Escuchó. Había respiración afuera. Dos patrones, uno superficial e inestable, uno firme y bajo. Abrió la puerta. El invierno se lanzó afilado y limpio, llevando nieve y pino y el olor a tierra congelada. En el porche estaba una mujer, lo suficientemente vieja como para que el frío pareciera haber estado masticando sus huesos por años. Edith Caldwell tenía 72, pequeña y obstinadamente erguida, aunque sus hombros temblaban de fatiga y exposición. Su cabello era blanco plateado, trenzado en un moño bajo que había empezado a deshacerse. Mechones sueltos se aferraban a su frente. Su cara estaba arrugada pero no frágil. Había orgullo en la forma de su boca y humor en sus ojos incluso mientras se le humedecían por el viento. Llevaba un abrigo de lana color castaño que colgaba pesado sobre su delgada figura. Un cuello alto crema debajo, pantalones oscuros y botas de cuero viejas construidas para aceras resbaladizas y mala suerte. Una bufanda gris estaba envuelta demasiado apretada alrededor de su garganta, el tipo de nudo que una persona hacía cuando tenía miedo. Una pequeña bolsa cruzada de lona descansaba en su cadera, lo suficientemente ligera como para significar que no había llevado mucho a la tormenta. A su lado estaba un pastor alemán, macho, de unos 5, grande y musculoso, con un grueso pelaje de invierno de color negro y tostado, tan oscuro que la silla negra engullía la mayor parte de su espalda. Sus orejas estaban erguidas como cuchillas desenvainadas. Sus ojos eran de un marrón ámbar profundo, inteligentes y firmes. Nieve espolvoreaba su hocico. Su pecho era ancho, postura orgullosa, el tipo de postura que pertenecía a perros de trabajo. Una pata delantera, la izquierda, tocaba las tablas con una leve vacilación. Una cojera sutil que decía, vieja herida, curada, pero recordada, alrededor de su cuello. No un arnés completo, sino un fragmento de correa quemada colgaba como una reliquia. Bordes quemados, hebilla deformada, el tipo de cosa que un perro no necesitaba,
pero guardaba de todos modos porque significaba algo. Se paró ligeramente delante de la anciana, angulado hacia el viento para que le golpeara primero. No le ladró a Mason, no se apresuró, solo miró directamente, deliberadamente, como si estuviera midiendo al hombre en la puerta, la forma en que Mason había medido a extraños en otras vidas. El primer instinto de Mason fue preguntar por qué. Su segundo instinto fue no preguntar nada en absoluto porque las preguntas invitaban historias y las historias invitaban apego, y el apego una vez le había costado todo. Edith no suplicó, no puso la voz temblorosa de alguien que interpreta la pobreza. Simplemente levantó su barbilla y dijo, «No estoy pidiendo caridad, estoy pidiendo una noche de calor». Su voz era delgada pero firme. La voz de alguien que había vivido lo suficiente como para entender la diferencia entre el orgullo y la necedad. La garganta de Mason se apretó, no con simpatía, sino con reconocimiento. El perro cambió su peso, manteniendo su cuerpo entre Edith y Mason, no amenazando, protegiendo. Mason lo vio inmediatamente. Lo había visto en hombres, también. Dio un paso atrás y abrió la puerta más. «Entra», dijo, y se sorprendió a sí mismo con lo calmado que sonó. Edith dudó solo el tiempo suficiente para asegurarse de que lo decía en serio. Luego se movió adentro con pasos cuidadosos. El pastor alemán siguió, girando su cabeza una vez para escanear el porche oscuro y la línea de árboles más allá, luego cruzando el umbral como un centinela entrando en un puesto. La calidez de la cabaña los envolvió. Los hombros de Edith se cayeron en el momento en que el frío dejó de morder su cara. Mason la guió hacia la estufa sin tocarla, respetando los límites de alguien que ya había sido forzada a perder lo suficiente. Acercó una silla al calor, colocó una manta doblada sobre sus hombros y puso una tetera en la estufa. Sus movimientos eran eficientes, practicados, no suaves exactamente, pero cuidadosos. El perro se movió al interior de la puerta y se acostó allí, de espaldas al viento, como si la puerta pudiera abrirse de nuevo sin previo aviso. Se acostó, pero no estaba relajado. Sus orejas permanecieron levantadas. Su mirada rastreaba todo. Las manos de Mason, la respiración de Edith, las esquinas de la cabaña, la cojera no le impidió esa vigilancia. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Mason, porque necesitaba algo simple que decir. Edith miró al perro como si sacara fuerza de él. «Sable», respondió ella. Había afecto en su voz, pero también respeto. Él es la razón por la que estoy de pie». Los ojos de Sable se dirigieron a Edith cuando ella habló, luego de vuelta a Mason. A Mason no le gustó la forma en que esa mirada lo hacía sentir, como un hombre al que se le pide ser bueno. No sabía si aún recordaba cómo. Se movió por su pequeño rincón de cocina, sacando una olla, caldo enlatado, verduras secas, lo que tuviera que pudiera convertirse en sopa. Guardaba provisiones para tormentas, no para compañía, pero el hambre no se preocupaba por la intención. Las manos de Edith temblaban alrededor de la taza de agua caliente que él puso cerca de ella. A medida que el vapor subía, el color comenzó a volver a sus mejillas. «¿Vives aquí solo?», preguntó ella, no husmeando, solo observando. Mason asintió una vez. «Más fácil», dijo él. La boca de Edith se contrajo. «Más fácil es una religión extraña», murmuró ella. Y de alguna manera no fue un insulto, fue una confesión. Mason miró el manto sin querer. La fotografía captó la luz del fuego. Edith siguió sus ojos. Ella no comentó. La sopa hirvió a fuego lento. El silencio se asentó. No hostil, pero cauteloso. Dos animales heridos rodeando la misma calidez. Sable soltó un lento aliento por la nariz, del tipo que sonaba casi como un suspiro.
Mason notó su pata, cómo se mantenía una fracción fuera del peso completo. Vieja fractura, pensó. El frío hacía hablar a las viejas heridas. Él sabía eso demasiado bien. Cuando la sopa estuvo lista, Mason puso un tazón en las manos de Edith. Ella lo tomó como si fuera sagrado. La primera cucharada hizo que sus ojos se cerraran. Por un momento pareció una niña. Luego los abrió de nuevo y se convirtió en una anciana con orgullo. Gracias, dijo ella simplemente. Mason asintió como si la gratitud fuera algo que él podía aceptar sin inmutarse. Fue entonces cuando sucedió. La pequeña, descuidada traición del papel. Edith se movió en la silla, estirándose para ajustar la manta, y la correa de su bolsa de lona se deslizó. Un sobre grueso se deslizó, golpeó el suelo con un suave golpe sordo y se deslizó hacia la bota de Mason. La cabeza de Sable se levantó instantáneamente, sus orejas inclinadas hacia adelante. Su mirada se agudizó, no hacia Edith, sino hacia el sobre, como si el papel llevara un olor. Mason se congeló, no por el sobre en sí, porque la reacción del perro no encajaba. Los perros reaccionaban a la comida, a los extraños, a la amenaza, no a los documentos. Sin embargo, Sable miró el sobre de la forma en que miraba la puerta. Mason se agachó, lo recogió. El papel estaba rígido por el frío. La esquina superior llevaba un logo pulcro. North Star Lending, debajo, letras en negrita. Aviso de ejecución hipotecaria. Los dedos de Mason se tensaron. Algo en su pecho se movió. Una vieja y profunda bisagra abriéndose con un crujido. Miró a Edith. Se había quedado muy quieta, de la manera en que la gente se quedaba quieta cuando la vergüenza entraba en la habitación. No es lo que parece, dijo ella, pero su voz la traicionó. Era exactamente lo que parecía. Mason no habló. Deslizó el sobre la mesa, boca arriba, no como una acusación, sino como realidad. Los ojos de Edith se dirigieron a él, luego se apartaron. Mis hijos se han ido, dijo ella en voz baja. No se han ido, solo lejos. Trabajo, vidas, llaman, me aman, pero el amor no paga una factura de invierno cuando el techo se derrumba y el horno se apaga. Su humor intentó regresar, pero no pudo cruzar la brecha. Pensé que podría manejarlo. Pensé que podría pedir prestado un poco, arreglar cosas, salir adelante. Y luego ella tragó. Y luego los números cambiaron. Los papeles cambiaron. La puerta obtuvo cadenas. Mason escuchó. No interrumpió. Eso era algo que el ejército le había enseñado. Curiosamente, a veces la mejor manera de mantener a alguien vivo era dejarlo hablar. Sable se levantó, cogió una vez, luego se movió al lado de Edith y apoyó su hombro contra su espinilla, no suplicando, anclando. La mano de Edith cayó sobre su cabeza, los dedos temblando en el espeso pelaje. Mason miró ese gesto y sintió su garganta apretarse con un dolor que odiaba por seguir siendo tierno. Las manos de su madre habían parecido así, más viejas de lo que deberían haber sido, trabajadoras suaves. Su madre también se había sentado cerca de una estufa, esperándolo para que regresara a casa. No había llegado a tiempo para su último día. Había estado a miles de millas de distancia, salvando extraños mientras su propio mundo se derrumbaba silenciosamente. Ese hecho vivía en él como una astilla que nunca dejaba de doler. Enganche. Sable de repente giró su cabeza hacia la ventana. No la puerta, la ventana. Sus orejas se adelantaron. Se quedó perfectamente quieto, cada músculo tenso, mirando la oscuridad exterior como si la noche acabara de pronunciar su nombre. Mason siguió la mirada del perro. Al principio solo vio nieve y sombras de pinos. Luego, muy abajo de la ladera, un leve parpadeo de luz donde no debería haber habido una,
no el pueblo, no una lámpara de porche. Un breve resplandor en movimiento, como una luz de vehículo cortada y traída de vuelta medio oculta detrás de los árboles. Desapareció, regresó, desapareció de nuevo. Sable soltó un sonido bajo y controlado desde lo profundo de su pecho. No del todo un gruñido, más bien una advertencia ofrecida a alguien que entendía las advertencias. La mano de Edith se apretó sobre el pelaje del perro. Ellos, empezó ella, luego se detuvo como si nombrarlos los invocara. Mason no se movió rápidamente. Se movió con precisión. Cruzó a la ventana y miró fijamente la oscuridad. La luz se había ido ahora. El bosque parecía inocente de nuevo, pero los instintos de Mason, dormidos solo porque él los había forzado a dormir, estaban completamente despiertos. Se volvió hacia Edith. Su cara estaba pálida, no por el frío ahora, sino por el pavor. ¿Vienen a buscar?, preguntó Mason. Los ojos de Edith brillaron. Ella asintió una vez. «Les gusta recordarte», susurró ella, «que eres propiedad». La mandíbula de Mason se apretó. No ira, cálculo. Había dejado el mundo para escapar de fantasmas, no para invitar nuevos. Sin embargo, aquí estaban, pisando su porche en la forma de una anciana y un perro con una cojera y una trampa quemada. El destino no llegó con trueno. A veces llegaba como papeleo deslizándose sobre el suelo de una cabaña. Mason caminó hacia la puerta, revisó la cerradura, luego deslizó el cerrojo en su lugar. No lo dramatizó, no habló de protección como si fuera una promesa. Simplemente hizo lo que sus manos sabían. Regresó a la estufa y añadió 2 troncos, viendo las llamas fortalecerse. «Te quedas», dijo, voz baja. Final. Edith miró hacia arriba. «Solo una noche», comenzó ella. Mason negó con la cabeza, interrumpiéndola. «Mientras dure la tormenta para pasar». No dijo la otra cosa que se sentaba detrás de sus palabras. Mientras dure para él decidir qué tipo de hombre todavía era. Los ojos de Edith se llenaron, pero no lloró. Ella exhaló como alguien que había estado conteniendo la respiración por días. Sable se acomodó de nuevo en la puerta, aún mirándola, aún en guardia. Mason se sentó frente a Edith con su propio tazón de sopa, pero no la probó. Observó a la anciana calentarse las manos, observó al perro observar el mundo, y sintió algo cambiar en él que no tenía nada que ver con la lástima. Era un reconocimiento afilado como el aire de invierno. Este no fue un encuentro aleatorio. Esta fue una prueba de la vida que había construido. La cabaña estaba tranquila de nuevo, pero no la tranquilidad que él había adorado. Esta tranquilidad tenía un latido en ella. Tenía necesidad. Tenía consecuencia. La mirada de Edith se desvió hacia la fotografía en la repisa. «Parece amable», dijo Edith suavemente, como pidiendo permiso. Mason no respondió de inmediato. Miró fijamente la foto hasta que sus ojos ardieron. «Ella lo era», dijo finalmente. La palabra salió como si pesara 100 libras. Edith asintió una vez. «Entonces aprendiste del fuego correcto», murmuró ella. Mason casi sonrió ante eso. Casi. Fuera el viento siseaba a través de los pinos Egg. La estufa crepitó. La cabaña contuvo el aliento. Y Mason Hale, quien había pasado años perfeccionando el arte de no ser necesitado, se sentó frente a una extraña y se dio cuenta de que la noche le había entregado una elección que no podía ignorar. Podía cerrar la puerta al mundo de nuevo por la mañana, o podía dejar que el fuego significara algo. Edith apretó la manta más fuerte alrededor de sus hombros. «Lo siento», dijo ella de repente, sorprendiéndolo, «por aparecer, por traer problemas a tu puerta». Mason miró sus manos, nudillos en carne viva, el temblor ahora desvaneciéndose.
Vio a su madre de nuevo, y el viejo dolor se levantó como una marea. Se lo tragó. No trajiste problemas, dijo, y su voz contenía una gentileza de acero que no sabía que aún poseía. El problema ya estaba ahí fuera. Solo lo hiciste visible. Las orejas de Sable se movieron al tono de Mason, como si el perro reconociera un voto cuando oía uno. Los ojos de Edith se encontraron con los de Mason, y en ellos no había solo gratitud, sino algo más viejo, confianza ofrecida, sin nada que negociar. Mason miró fijamente el fuego y sintió la cosa más extraña. No esperanza, exactamente. Esperanza era una palabra demasiado brillante. Esto era algo más tenue y más robusto. Propósito, quizás, del tipo que no cantaba, del tipo que simplemente se quedaba. El capítulo terminó de la manera en que las noches de invierno a menudo terminaban en Crowwich sin ceremonia. La respiración de Edith se ralentizó mientras se sumergía en un sueño agotado en la silla cerca de la estufa. Sable se quedó en la puerta, una estatua negra y tostada tallada de lealtad e instinto. Mason no durmió. Se sentó de espaldas a la pared, los ojos en la ventana, escuchando la montaña y el tenue asentamiento ocasional de madera vieja, sabiendo que en algún lugar más allá de los árboles, una compañía con papeleo cortés y dientes más afilados podría estar contando las horas. Y por primera vez en mucho tiempo, Mason no solo escuchaba el peligro, escuchaba lo que la fotografía de su madre parecía pedir a la luz del fuego. ¿Qué haces cuando alguien frío encuentra tu puerta y el mundo te desafía a ser amable? La mañana llegó aguda y brillante, el tipo de mañana de invierno que se veía misericordiosa desde la distancia y dolía en el momento en que la respirabas. El cielo sobre Crowwich era de un azul duro, fregado limpio por el viento nocturno. Mason abrió la puerta de la cabaña y dejó entrar el frío solo el tiempo suficiente para juzgarlo. El aire llevaba el mordisco metálico que le decía que permanecería bajo cero todo el día. Envolvió una bufanda alrededor de los hombros de Edith, con cuidado de no molestar, y la guió al porche. Desde allí la montaña descendía hacia el pueblo de abajo, techos cubiertos de escarcha, humo subiendo directamente de las chimeneas, calles pálidas y tranquilas, como si el lugar estuviera conteniendo el aliento. Edith se paró con sus manos juntas, la lana de su abrigo tirada apretada sobre su pecho. A la luz de la mañana, se veía más pequeña de lo que había estado la noche anterior, como si el fuego le hubiera prestado fuerza y la luz del día se la hubiera quitado. Señaló con un dedo enguantado hacia un grupo de árboles cerca del borde del pueblo. Allí, dijo ella. Su voz llevaba una firmeza que venía de la repetición. Ella había practicado esta explicación en su cabeza muchas veces. La casa con el revestimiento de cedro. No puedes ver el porche desde aquí, pero está ahí. O lo estaba. Mason siguió su dedo. La casa se asentaba en el límite entre la última línea de luces de la calle y la masa oscura del bosque, modesta y cuadrada, el tipo de lugar construido para ser pagado lentamente y vivido para siempre. Ese era todo mi mundo, añadió Edith, no con nostalgia, sino con hecho. Sable se paró cerca de su pierna, su cabeza a la altura de su rodilla, observando el pueblo de la manera en que observaba todo, con una atención que nunca se relajaba del todo. A la luz del día su tamaño era más aparente, un pecho pesado, grueso pelaje de invierno, silla negra llevada a través de su espalda. Su pata delantera izquierda tocaba el suelo con cuidado cuando se movía, la vieja herida haciéndose notar en el frío. Mason lo notó sin mirar fijamente. Él notó todo ahora. Dentro de nuevo, con la puerta sellada contra el frío, Edith se sentó a la mesa, mientras Mason servía café que rara vez bebía él mismo. Sus manos temblaban menos de lo que lo habían hecho la noche anterior,
pero el temblor aún estaba allí. Pedí prestado para arreglar el techo después de la tormenta, dijo ella, retomando donde lo había dejado. Se suponía que sería temporal. El hombre al teléfono tenía una voz cálida. Dijo que se especializaban en ayudar a gente como yo. Ingresos fijos, emergencias. Ella soltó una risa corta, sin humor. Gracioso como todos quieren ayudar cuando te están cobrando por ello. Mason escuchó, apoyado contra el mostrador, su postura relajada, pero su atención precisa. El interés subió, continuó Edith. Los papeles llegaron con números que no reconocía. Llamé. Dijeron que era estándar. Firmé porque estaba cansada y porque les creí cuando dijeron que se estabilizaría. 2 meses después, llegó una carta. Otro número, otra firma que no era mía. Su boca se apretó. Luego vinieron en persona, abrigos corteses y limpios. Hablaron como vecinos. Pusieron el aviso en mi puerta y me dijeron que tenía una semana para irme. Mason sintió la familiar presión acumularse detrás de sus ojos. Había visto este patrón antes, solo en diferentes uniformes. Los sistemas no necesitaban crueldad para arruinar a la gente. Solo necesitaban indiferencia y tiempo. Podemos llamar a la policía, dijo él, no como una solución, sino como una puerta que estaba dispuesto a abrir si ella la quería. Edith negó con la cabeza lentamente. La ley está con el papel, respondió ella. No con ancianas que no leen la letra pequeña lo suficientemente rápido. Lo miró entonces, realmente miró como midiendo si él era el tipo de hombre que necesitaba oír más. No vine aquí a pedirte que lo arregles, añadió ella. Solo necesitaba sobrevivir la noche. Mason asintió, aceptando el límite. Había aprendido hace mucho que la ayuda ofrecida sin consentimiento era solo otra forma de control. Sauble se movió por la cabaña, nariz baja, trazando líneas que Mason no podía ver. Se detuvo cerca. La puerta trasera olfateó el umbral, luego la pared a su lado. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, luego hacia atrás, calibrando. Mason lo observó con un interés profesional que no había esperado sentir. Está alerta, dijo Mason. Edith sonrió débilmente. Siempre lo está desde el fuego. La mirada de Mason se agudizó. ¿Fuego? Edith dudó, luego asintió. Hace años, almacén en el borde del pueblo, se topó con humo con el que no debería haberse topado. Salió con esa correa quemada en él. Nunca le gustaron los espacios cerrados después. Tocó el fragmento quemado en el cuello de Sable. Yo tampoco. Después de ese año, Mason no preguntó más. El trauma no necesitaba ser excavado para ser entendido. A última hora de la mañana, la tos de Edith regresó, un sonido seco y áspero que atrajo la atención de Mason. Se ofreció a conducir al pueblo por medicina. Edith protestó por costumbre. Mason no discutió. La camioneta rugió a la vida, los neumáticos crujiendo sobre la grava congelada. Sable saltó al lado del pasajero sin esperar a que se le dijera, acurrucándose con cuidado para proteger su mala pata. Mason notó la eficiencia de ello, la forma en que el perro se las arreglaba. El camino montaña abajo era estrecho, cortado en la ladera como una ocurrencia tardía. Mason condujo con una mano firme en el volante, la otra descansando cerca de la palanca de cambios. El pueblo apareció a la vista más claramente, ordinario y engañosamente tranquilo. En la farmacia, Edith se quedó en la camioneta con el motor encendido. Mason salió, sus botas golpeando el pavimento con un sonido que atrajo algunas miradas. No parecía que perteneciera a los ritmos lentos del pueblo, y no le importaba. Dentro recogió antibióticos y jarabe para la tos, moviéndose por los pasillos con el propósito silencioso de un hombre que no compraba tanto como un coro. Cuando se volvió hacia el mostrador,
Casi colisionó con un uniforme. El ayudante Connor Wren tenía unos 30 y tantos, lo suficientemente alto como para encontrarse con los ojos de Mason sin estirar el cuello. Su complexión sólida de una manera que sugería trabajo agrícola antes de la insignia. Su cabello era claro, castaño, corto, su cara abierta, pero cansada con leves líneas en las esquinas de sus ojos que venían de entrecerrar los ojos ante el clima y el papeleo. Llevaba su autoridad de la forma en que algunos hombres llevaban abrigos pesados. Necesario, un poco engorroso. Mason Hale, dijo Connor, el reconocimiento suavizando su tono. Oí que estabas de vuelta en la zona. Mason inclinó su cabeza. De paso respondió, lo cual estaba lo suficientemente cerca de la verdad. Connor miró los artículos en las manos de Mason. ¿Todo bien? Mason consideró cuánto decir. Ayudando a alguien, respondió él. Connor asintió, luego dudó como si algo estuviera atascado detrás de sus dientes. Si necesitas algo, comenzó, luego se detuvo. Sus ojos se dirigieron brevemente al logo en el aviso de ejecución hipotecaria visible a través de la ventana de la farmacia en un tablón de anuncios al otro lado de la calle. Una publicación pública que Mason no había notado antes, North Star Lending. El nombre aterrizó entre ellos como una moneda caída. La mirada de Connor se deslizó. El momento pasó. Mason no presionó. Fuera, la tienda general se sentaba al otro lado de la calle, sus ventanas abarrotadas de folletos y letreros escritos a mano. Mason entró para tomar provisiones. La campana sobre la puerta sonó, brillante y falsa. Fue entonces cuando vio al hombre junto a los estantes, de unos 30 y tantos, bien cortado, vistiendo una chaqueta de trabajo oscura sobre una sudadera con capucha gris, las manos en los bolsillos como si fuera el dueño del lugar. Su cabello estaba cortado corto, su barba recortada corta a lo largo de su mandíbula, dándole a su cara una mirada contundente y contenida. Se movía por la tienda con pasos medidos, los ojos catalogando estantes y espacio, sin comprar nada. Cuando se giró, su mirada se fijó en Mason con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo el hombre, su voz suave, lo suficientemente amigable como para pasar una inspección casual. «¿Eres nuevo por aquí?» Mason se encontró con su mirada sin reflejar la sonrisa. «No», dijo él. Los ojos del hombre se dirigieron hacia la camioneta afuera, hacia el perfil de Edith, visible a través del parabrisas. «Estoy preguntando por una anciana», continuó el hombre ligeramente. «Parece que se extravió anoche. Hace frío ahí fuera». Mason sintió algo asentarse en su lugar. «No es tu preocupación», respondió él. El hombre inclinó su cabeza, evaluando. «Todo es preocupación de alguien», dijo aún sonriendo. «Mi nombre es Silas K». Él extendió una mano. Mason no la tomó. «Ella está a salvo», dijo Mason en su lugar. Silas dejó caer su mano sin inmutarse. «Bien», dijo. «No querríamos accidentes». Sus ojos se detuvieron una fracción demasiado tiempo en el reloj de Mason, sus botas, la forma de sus hombros. Él estaba midiendo valor. Quien Mason se dio cuenta, no dinero exactamente, sino riesgo. Silas se hizo a un lado permitiendo a Mason pasar. «Disfruta tu estancia», dijo, y las palabras sonaron como un pronóstico. De vuelta en la camioneta, Edith notó el silencio de Mason. «¿Viste a uno de ellos?», dijo ella suavemente. Mason no lo negó. Condujo de vuelta montaña arriba con la sensación de ser seguido incluso cuando la carretera estaba vacía. Por la tarde Brighttide, el cielo había cambiado. Las nubes se movieron bajas y rápidas, emborronando el azul en gris.
Mason apiló más leña cerca de la estufa, sus movimientos precisos. Edith descansó en el sofá, su respiración más fácil con la medicina. Sable recorrió el perímetro de la cabaña, la nariz rastreando viejos sentidos. Se detuvo cerca de la línea de árboles, las orejas levantándose. Mason siguió su mirada. Nada se movió. El mundo parecía ordinario de nuevo. Al caer el crepúsculo, una camioneta apareció en el camino inferior. Una forma oscura estacionada donde nadie se estacionaba a menos que estuvieran esperando. El motor se apagó, ninguna puerta se abrió. La camioneta simplemente se sentó, una mancha paciente en la oscuridad que se acumulaba. Sable se levantó, músculos tensos, pero no gruñó. Se paró y miró de la manera en que lo había hecho la noche anterior, manteniendo la línea entre la advertencia y la contención. Mason sintió la verdad asentarse en él con una claridad que lo sorprendió. Ofrecer refugio a Edith no había creado un problema, había revelado uno. Había entrado en una historia que se había estado desarrollando silenciosamente, contando con que la gente estuviera demasiado cansada, demasiado fría, demasiado sola para resistir. Mason apagó la luz del porche, dejando la cabaña tenue desde dentro. No le gustaba ser visto. Se sentó a la mesa y limpió una herramienta que no necesitaba limpiar, anclándose en el ritual familiar. Edith lo observó, su expresión pensativa. «No tenías que hacerlo», dijo ella. Mason miró hacia arriba. «Lo sé», respondió él. Fuera, los faros de la camioneta se encendieron una vez. Luego se apagaron de nuevo, como reconociendo la presencia de la cabaña. Luego se fue. Sable permaneció de pie mucho después de que el sonido del motor se desvaneciera, su atención fija en el lugar donde la carretera desaparecía. Mason observó al perro y sintió una decisión formándose, no ruidosa ni heroica, sino firme. Había intentado vivir sin propósito, creyendo que era más seguro. La montaña le había respondido con una deuda que no estaba escrita en papel, y una mujer que se negaba a desaparecer en silencio. La noche se cerró alrededor de la cabaña, y Mason entendió algo que no había querido. El fuego que había estado. Cuidar no era solo para el calor ya, era una señal. Mason comenzó a moverse, pero no como un hombre persiguiendo justicia o interpretando al héroe. Se movió de la manera en que lo hacían los soldados cuando entendían el costo del ruido. Cuidadosamente, silenciosamente, con respeto por los límites. Antes del amanecer, mientras la montaña aún contenía el aliento, reemplazó las cerraduras de la cabaña, trabajando con manos firmes, entumecidas por el frío. Revisó el rastro 2 veces, una por la vista, otra por instinto, notando donde la nieve yacía demasiado uniformemente, donde había sido perturbada y suavizada de nuevo. Le mostró a Edith cómo superponer mantas correctamente, cómo atrapar el calor sin sudar, cómo mantener las botas junto a la puerta y una linterna al alcance. Lo explicó de la manera en que podría informar a un compañero de equipo claro, tranquilo, sin condescendencia. Edith escuchó con la dignidad de alguien que había vivido lo suficiente como para saber que la preparación era una forma de respeto. Observándolo, sintió algo agridulce asentarse en su pecho. Se movía con la paciencia de un hijo que había aprendido la responsabilidad demasiado temprano, y se preguntó, no por primera vez, quién le había enseñado a estar tan solo. Sable se mantuvo cerca, recorriendo los bordes del patio, su aliento exhalando blanco en el frío. Su pelaje se erizó donde el viento cortaba a través de los árboles, pelaje negro y tostado engrosado para el invierno. Cada pocos minutos regresaba a la misma esquina detrás de la cabaña, la nariz presionada hacia abajo,
dando vueltas, luego deteniéndose. No ladró, no rascó, simplemente se quedó allí, orejas hacia adelante, cola quieta, como si esperara que la tierra misma confesara. Mason notó. Él confiaba en los patrones, especialmente cuando se repetían sin escalada. Muéstrame, murmuró, no esperando comprensión, sino ofreciendo permiso. Sable se movió a un lado, pateando una vez la nieve. El parche debajo era sutilmente diferente, comprimido desigual, llevando un olor que Mason no podía nombrar, pero reconoció como incorrecto. Metal débilmente afilado. Mason buscó una pala y cavó cuidadosamente, pelando capas como si manejara algo frágil. Debajo de la nieve yacía un pequeño dispositivo negro no más grande que su palma, magnetizado al poste de la cerca, una unidad de rastreo, limpia, barata, desechable. Mason exhaló lentamente. Northstar no solo había empujado a Edith fuera de su hogar. Estaban observando quién recogía los pedazos. Envolvió el dispositivo en tela y lo apartó. Esto no era evidencia todavía. Era confirmación. Sable giró su cabeza hacia la línea de árboles, las fosas nasales dilatándose. Luego comenzó a descender hacia el arroyo congelado. Mason siguió, sus botas encontrando agarre por costumbre. El arroyo yacía bajo una capa de hielo que cantaba débilmente con cada paso. En la curva lejana, donde un pino había caído meses atrás y yacía medio enterrado como una herida que nunca se cerraba, Sable se detuvo. Olfateó la base del tronco, luego rascó una vez, 2 veces. Mason se arrodilló y apartó la nieve. Una bolsa de nylon salió a la superficie, enterrada poco profunda, apurada. Dentro había copias de contratos de ejecución hipotecaria sellados con el logo de Northstar, nombres circulados en rojo, direcciones agrupadas cerca de carreteras, cerca de viejas rutas madereras. Estratégico. Debajo de los papeles yacía una pequeña unidad USB, su carcasa raspada. Mason cerró la bolsa y se levantó, el corazón firme, pero pesado. Esto no era oportunismo, era diseño. No enchufó el USB en su propia computadora. La curiosidad mató a la gente que confundió información con control. En su lugar, condujo al pueblo de nuevo, esta vez con intención. La estación de radio de Harper Vale ocupaba una tienda convertida cerca de Main Street, las ventanas perpetuamente empañadas por el calor viejo. Harper misma abrió la puerta. Ella tenía 30 y tantos, esbelta pero sólida, con cabello oscuro recogido en una coleta baja que lo mantenía fuera de sus ojos. Su cara era afilada de una manera pensativa, pómulos altos, una boca que se apretaba cuando escuchaba más de lo que hablaba. Años de reportajes le habían dado una postura que se inclinaba hacia adelante, como si la verdad pudiera intentar escaparse de ella si se relajaba. Ella reconoció a Mason inmediatamente, no por nombre, sino por porte. «Pareces problemas», dijo ella ligeramente, haciéndose a un lado. «El tipo que no disfruta estar aquí». Mason le entregó la bolsa. «No disfruto mucho», respondió él. El humor de Harper se desvaneció mientras miraba el contenido. Sus dedos se detuvieron en los contratos, luego en el USB. «Han sido descuidados», dijo ella en voz baja. «O arrogantes». Explicó que Northstar la había amenazado meses antes cuando ella comenzó a conectar extrañas ejecuciones hipotecarias a casas vacías usadas brevemente, luego abandonadas. Almacenamiento temporal, transferencias silenciosas. «No solo prestan», dijo ella, «cobran». Mason sintió las piezas alinearse. Harper se encontró con sus ojos. «Si lo que hay en este disco coincide con lo que pienso», añadió ella, «esto va más allá del préstamo depredador».
Mason asintió una vez. Afuera, el día oscureció antes de lo que debería. Cuando Mason regresó a la cabaña, la tos de Edith había empeorado. Su piel quemaba bajo su mano a pesar de la habitación fría. La llevó a la clínica del pueblo. Sable montando rígidamente en la parte trasera, ojos fijos hacia adelante. La doctora, una mujer de unos 50 años con cabello entrecano y una voz desgastada suave por años de pueblo pequeño. Medicina, escuchó los pulmones de Edith y frunció el ceño. Neumonía temprana, dijo ella. Tratable, pero necesita descanso, calor, sin estrés. Mason tragó la amarga ironía. El tiempo se había convertido en una moneda de la que andaban cortos. La noche cayó rápido. Mason se sentó junto al fuego, escuchando a Edith respirar irregularmente, contando los segundos entre toses. Sable yacía a sus pies, su cabeza descansando en sus patas, ojos abiertos. En algún momento levantó la cabeza bruscamente, mirando la ventana. Mason siguió su mirada y lo sintió. Una presión, no un sonido, una presencia. Enganche llegó sin advertencia. El fuego crepitó, enviando chispas hacia arriba, y Sable se levantó, los pelos de la nuca erizados, no en agresión, sino en reconocimiento. Caminó hacia la ventana y se sentó perfectamente quieto, mirando el cristal. Mason sintió el vello de sus brazos erizarse. Fuera, la nieve caía más fuerte, borrando huellas tan rápido como podían hacerse. En ese momento, Mason entendió algo que iba más allá de las tácticas. North Star no solo estaba reaccionando, estaban esperando. Y Sable, con instintos afinados por el fuego y la pérdida, sabía la diferencia. Por la mañana, Harper llamó. Su voz estaba tensa con contención. Tuviste razón en no abrirlo, dijo ella. Esto no es solo local. Hay transferencias registradas, fechas, raíces, casas usadas por horas cada vez. Mason cerró sus ojos. ¿Puedes proteger la fuente?, preguntó él. Harper no respondió de inmediato. Puedo intentar, dijo finalmente. Pero sentirán esto. Mason miró a Edith, pálida contra las mantas, y a Sable, quien había reanudado su vigilancia. Sintió el estrechamiento de opciones, la calma familiar que venía cuando el camino por delante exigía compromiso. No estaba aquí para ganar. Estaba aquí para mantener la línea el tiempo suficiente para que la verdad saliera a la superficie. Y debajo de la nieve fresca, las huellas ya se estaban formando. North Star respondió de la forma en que las organizaciones siempre lo hacían cuando sus sistemas silenciosos eran tocados. Rápidamente, cortésmente, y con un filo que nunca elevaba su voz. La luz de la tarde ya se estaba debilitando cuando un SUV oscuro subió lentamente por la carretera de la montaña y se detuvo justo antes de la cabaña. Mason observó desde la ventana sin moverse, catalogando postura y tiempo. 3 hombres salieron. Silas K. lideraba, su chaqueta de trabajo con cremallera contra el frío, barba recortada pulcramente a lo largo de su mandíbula, ojos tranquilos y evaluadores. Detrás de él estaban otros 2, ambos de unos 30 años, de hombros anchos, caras fijas en la cuidadosa neutralidad de hombres que habían aprendido a esperar. Uno llevaba una gorra de lana tirada hacia abajo. El otro mantenía sus manos visibles, palmas abiertas como para tranquilizar. Se movían con la confianza sin prisas de la gente que creía que la ley los alcanzaría eventualmente. Mason abrió la puerta antes de que llamaran. El frío se deslizó entre ellos, agudo y deliberado. Silas sonrió, solo revisando a nuestro vecino. Dijo, su tono lo suficientemente cálido como para pasar por amabilidad. Oímos que podría haber algo de confusión sobre la ocupación. Edith se paró unos pasos atrás,
envuelta en una manta, su columna recta a pesar de la tos que sacudía su pecho. Sable dio un paso adelante sin orden, posicionándose directamente entre Edith y el umbral. No mostró sus dientes, no ladró, simplemente se quedó de pie, peso equilibrado, ojos fijos en Silas con un enfoque firme e inquebrantable. El efecto fue inmediato. Uno de los hombres movió sus pies, la sonrisa de Silas se adelgazó, luego regresó, medida. Hay una deuda adjunta a una propiedad, continuó. Las deudas no desaparecen solo porque alguien cambia de dirección. Mason se encontró con su mirada. Ni las amenazas, dijo él con calma. Silas rió suavemente, como apreciando una broma. Aquí no hay amenazas, respondió. Solo hechos. Edith Caldwell no tiene una residencia legal en este momento. Eso puede complicar las cosas. Beneficios, atención médica, seguridad. Sus ojos se dirigieron brevemente a Edith, luego de vuelta a Mason. La implicación se asentó como escarcha. Mason sintió su pulso ralentizarse. Había oído esta cadencia antes, lenguaje moldeado para sonar razonable, mientras presionaba una hoja bajo las costillas. «Deberías irte», dijo Mason. Silas levantó sus manos en un gesto de paz. «Por supuesto», dijo. «No vinimos a causar incomodidad». Mientras se daban la vuelta, uno de los hombres miró de nuevo a Sable con una mirada que ponderaba el costo. El SUV rodó montaña abajo y desapareció entre los árboles. La tranquilidad que siguió fue quebradiza. El anochecer llegó rápido. Las nubes se espesaron, tragando la última luz. Mason se dedicó a la rutina de la noche con calma deliberada, revisando la estufa, poniendo agua a hervir, preparando linternas. Edith lo observó con una expresión que contenía gratitud y preocupación en igual medida. «No deberías cargar con esto por mí», dijo ella en voz baja. Mason negó con la cabeza. «No te estoy cargando», respondió. «Estoy de pie contigo». La energía se fue justo después de lleno. Oscuridad, no un parpadeo, un corte limpio. El calentador murió. Las luces desaparecieron, el silencio repentino sonando más fuerte que el sonido. La respiración de Edith se detuvo. Mason se movió inmediatamente, encendiendo lámparas de aceite, ajustando el tiro de la estufa, hablando con calma sobre el clima y los cortes de energía de la manera en que uno hablaba para anclar la mente. Fuera el viento se levantó, sacudiendo los árboles con un sonido que arrastró a Mason hacia atrás a través de la memoria. A noches donde la oscuridad significaba exposición y la exposición significaba pérdida, él se mantuvo presente. Había aprendido cómo. Sable caminó una vez, luego se acomodó cerca de la silla de Edith, su cuerpo inclinado hacia la afuera. El viento aulló. La nieve golpeó las ventanas de lado. Sable se levantó abruptamente y fue a la puerta trasera, gimiendo una vez, bajo, urgente. Mason siguió, poniéndose botas y abrigo. La nieve detrás de la cabaña yacía perturbada de una manera que no pertenecía al clima. Sable lo guió a la base de un poste de madera cerca del cobertizo y se detuvo, la nariz pegada al suelo. Mason se arrodilló y cavó con manos enguantadas. Otro dispositivo salió a la superficie. Más grande, esta vez cables apretados, un paquete de baterías sellado contra la humedad. No un rastreador, preparación. La mandíbula de Mason se apretó. Esto no era intimidación sola, era ensayo. Enganche llegó mientras el viento arreciaba y las lámparas parpadeaban. Sable se congeló, cabeza levantada, orejas inclinadas hacia la línea de árboles. No gruñó, no retrocedió.
Se paró y esperó como si la noche misma estuviera a punto de responder. Mason también lo sintió, una sensación de sincronización alineándose, la forma en que los momentos a veces lo hacían antes de que todo cambiara. Cubrió el dispositivo y entró, sellando la puerta. No durmió. Al amanecer llamó a Connor Wren. Connor llegó con la cautelosa prisa de un hombre caminando una línea. A la luz del día, Connor parecía mayor, ojos ensombrecidos, mandíbula apretada con contención. Escuchó mientras Mason le mostraba el dispositivo, las fotos, el patrón de visitas. Connor se frotó la cara con una mano. North Star ha sido difícil, admitió. Tienen abogados, rastros de papel. Miró hacia arriba. Pero esto, señaló el dispositivo, esto no es préstamo. Mason asintió. He involucrado a Harper, dijo. Connor exhaló. Bien. Harper llegó una hora más tarde, Parker espolvoreado con nieve, ojos brillantes con una mezcla de resolución y preocupación. Examinó el dispositivo, lo fotografió, hizo preguntas precisas. Están escalando, dijo. Cuando la presión no funciona, cortan los servicios públicos. Cuando el miedo no funciona, se preparan. La tos de Edith empeoró por la tarde, su fiebre subiendo. Mason la llevó a la clínica de nuevo. La doctora frunció el ceño más profundamente esta vez, aumentó la medicación, advirtió sobre la exposición. Necesita estabilidad, dijo. El estrés ralentizará la recuperación. Mason asintió, sintiendo el pasillo estrechándose. La tarde trajo el mensaje. Llegó al teléfono de Mason de un número desconocido. El texto crudo contra la tenue luz de la cabaña. Devuelve lo que no es tuyo o la anciana no tendrá un lugar donde quedarse. Mason miró fijamente la pantalla hasta que las palabras se emborronaron. Sable se acercó en silencio y apoyó su cabeza contra la mano de Mason. El peso era sólido, anclador, no consuelo exactamente, sino recordatorio. Mason entendió. Esto ya no era sobre retirada. Era sobre elegir dónde pararse cuando el silencio se convertía en permiso. Apagó el teléfono y miró la montaña oscureciéndose. El fuego ardía constante. La línea había sido trazada. La luz del día no ofreció misericordia, solo claridad. El cielo sobre Crowwich era de un blanco quebradizo. Nubes estiradas finas como gasa sobre hueso. Mason estacionó a 2 calles de la antigua casa de Edith, eligiendo la distancia sobre la conveniencia. Harper Vale tiró de su parque más apretado, el aliento empañándose mientras escaneaba la carretera tranquila, mientras el ayudante Connor Wren se ajustaba su sombrero y revisaba las aceras vacías con la cautela practicada de alguien que sabía cómo los pueblos pequeños escondían sus secretos a plena vista. Connor se veía diferente sin uniforme, todavía sólido, todavía alerta, pero más expuesto. La insignia usualmente absorbía la sospecha. Sin ella, era solo un hombre eligiendo dónde pararse. Hacemos esto limpio, dijo Connor en voz baja. Dentro y fuera, Mason asintió. Sable saltó de la camioneta al final, aterrizando con cuidado en su mala pata, luego levantando su cabeza mientras la casa aparecía a la vista. El lugar estaba exactamente como Edith lo había descrito. Revestimiento de cedro opacado por el invierno, barandales del porche todavía robustos, una corona congelada en la forma de un recuerdo. Cortinas colgaban irregularmente dentro. Alguien había apresurado el cierre. Mason sintió el familiar apretamiento en su pecho, el reconocimiento de una vida interrumpida. Entraron por la parte trasera, la llave de Connor girando en la cerradura con un sonido que resonó demasiado fuerte en la cocina vacía. El aire dentro estaba frío y rancio, llevando el leve dulzor de madera vieja y polvo.
Los muebles permanecieron donde Edith los había dejado. Una pequeña mesa con una silla retirada, una lámpara ligeramente inclinada a la izquierda, fotos familiares alineando un estante. Harper se detuvo en una foto. Una Edith más joven con sus hijos, caras brillantes, brazos entrelazados. Ni siquiera lo vaciaron, murmuró Harper. Mason se movió por las habitaciones metódicamente, sus ojos rastreando detalles. La máquina de coser estaba junto a la ventana, hilos aún enlazados, como si Edith simplemente hubiera salido por café. Connor tragó fuerte. Así no es como se supone que deben verse las ejecuciones hipotecarias, dijo él. Sable se paró en la parte superior de las escaleras del sótano, orejas erguidas. Olfateó una vez, luego 2 veces. Luego descendió lentamente, sus uñas haciendo clic contra la madera. Mason siguió, la linterna cortando a través de la penumbra. El sótano olía mal, químico fuerte, gasolina en capas sobre metal. Sable lo guió a la pared lejana donde nuevas tablas habían sido clavadas sobre tablones más viejos. Se sentó y miró de vuelta a Mason, ojos firmes. Mason desprendió las tablas. Detrás de ellos yacía un espacio estrecho apilado con cajas y carpetas, etiquetas escritas a mano y tachadas, contratos sellados y resellados. Harper se unió a él, la respiración entrecortada. Esto es, dijo, ajustes falsos, firmas duplicadas. Connor hojeó un libro mayor y se quedó quieto. Estas fechas, dijo lentamente. Reconozco las autorizaciones. Miró hacia arriba, la mandíbula apretada. Hay funcionarios del pueblo en esto. La realización aterrizó pesada e inevitable. Pasos sonaron arriba. Mason se puso rígido. Voces siguieron. Demasiado cerca, demasiado confiado. La risa de gato de Silus cortó a través de la casa como una cuchilla envuelta en seda. Deberías haberte quedado caliente, dijo Silas desde la cocina. El momento se fracturó. Mason agarró lo que pudo, carpetas, el libro mayor, y los metió en la bolsa de Harper. Vete, susurró. Sable se erizó, un sonido bajo retumbando en su pecho por primera vez. Salieron corriendo por la puerta del sótano y hacia el patio mientras los gritos seguían. La nieve cedió bajo sus pies, irregular y traicionera. Silas y sus hombres salieron por la puerta trasera. Harper resbaló en el hielo y cayó fuerte, la bolsa deslizándose lejos. Mason se giró sin dudar. Soltó los archivos y la levantó, el brazo enganchado alrededor de sus hombros. Connor disparó un tiro de advertencia al aire, el estruendo partiendo el silencio. Sable cargó, no para atacar, sino para bloquear, posicionándose directamente entre los hombres y los papeles caídos, los dientes ahora al descubierto, los ojos ardiendo. Les compró segundos. Corrieron. No se detuvieron hasta que los árboles engulleron la casa, y los sonidos detrás de ellos se afinaron en viento. De vuelta en la cabaña, el costo se hizo claro. La evidencia que habían llevado era parcial en el mejor de los casos, suficiente para confirmar la verdad, no suficiente para terminarla. Edith se sentó junto al fuego cuando regresaron, envuelta en una manta, ojos hundidos. No preguntó qué habían encontrado. Ella sabía. Mason se arrodilló frente a ella, algo en él abriéndose. Lo siento, dijo en voz baja. Las palabras sabían a viejas. No pude protegerla, añadió, voz baja, hablando a un fantasma tanto como a una mujer. Edith puso una mano en su mejilla, los dedos temblando. Te quedaste, dijo ella. Eso cuenta. Sable apoyó su cabeza en su rodilla, el cuerpo temblando con un gemido contenido. El fuego crepitó. Fuera, la nieve caía,
borrando huellas que no merecían durar. Mason se sentó con ellos, entendiendo por fin que salvar un hogar no siempre era sobre paredes. A veces era sobre permanecer de pie cuando algo sagrado ya había sido tomado. North Star no se retiró. Ellos contraatacaron. El cambio fue sutil al principio, la forma en que la presión siempre era cuando quería parecer legítima. Cartas llegaron dirigidas a Edith, sobres gruesos pesados con lenguaje legal y advertencias. Una demanda siguió, pulcra y clínica, acusándola de allanamiento y tergiversación, pintándola como una prestataria irresponsable que había abandonado sus obligaciones. Rumores se extendieron en el pueblo, llevados suavemente por voces que afirmaban preocupación mientras repetían las mismas frases. El ayudante Connor Wren sintió la presión a continuación. Una llamada de su supervisor, preguntas corteses pero firmes sobre el procedimiento, sobre por qué había sido visto cerca de una propiedad bajo ejecución hipotecaria activa. Connor lo tomó con la espalda recta y la mandíbula apretada, su sentido del deber tirando contra la realidad de que el deber no siempre protegía a quienes lo ejercían honestamente. Mason observó todo esto desarrollarse con la calma de alguien que reconocía un campo de batalla familiar, pero su cuerpo no olvidaba tan fácilmente como su mente quería. El viento comenzó a inquietarlo, no el sonido mismo, sino la forma en que se colaba entre los árboles por la noche, subiendo y bajando como motores distantes. Una vez, mientras encendía la estufa, su mano tembló lo suficiente como para que el fósforo lo quemara antes de que lo soltara. Miró la marca en su piel más tiempo del necesario, respirando a través de la oleada, anclándose de la manera en que había aprendido años atrás, nombrando objetos en la habitación, contando segundos, forzando su pulso a ralentizarse. Edith notó todo. Notó cómo sus hombros se tensaban cuando las puertas se cerraban de golpe, cómo sus ojos seguían las sombras más tiempo de lo necesario. Una tarde, mientras la nieve se apretaba contra las ventanas y la radio murmuraba bajo, ella habló sin apartarse del fuego. «No necesitas salvarme», dijo ella suavemente. Mason miró hacia arriba, sobresaltado. «Solo necesitas quedarte», continuó Edith. «Eso es todo». Las palabras se asentaron en él, pesadas e inesperadas. Quedarse siempre le había costado más que irse. ¿Harper? A través de la delgada pared, Mason escuchó voces. Gato de Silas, bajo y controlado, y el de otro hombre, más áspero, impaciente. Hablaron de la reunión del ayuntamiento programada para la noche siguiente, de archivos, de fuego. Enganche vino en el silencio entre palabras. Cuando Mason se dio cuenta de que no estaba escuchando una amenaza, sino un horario, dio un paso atrás, el corazón firme ahora, la claridad regresando con brutal precisión. Esperó hasta que los hombres se fueron. Luego se movió. Encontró los documentos escondidos debajo de las tablas del suelo, contratos originales, firmas inalteradas, prueba destinada a desaparecer en llamas. Mientras Mason emergía, Silas dobló la esquina, la sorpresa parpadeando en su cara antes de que el cálculo tomara el control. La confrontación fue breve y brutal. Mason se movió con deficiencia practicada, desarmando a Silas y inmovilizándolo sin ira. La respiración de Silas se hizo difícil, los ojos ardiendo de frustración. ¿Crees que esto termina algo? Escupió. Mason apretó su agarre lo suficiente. La ley lo hará, dijo, voz firme. Esta vez, Mason no llegó demasiado tarde. La noche de la reunión del pueblo llegó con un frío tan agudo que se sintió intencional, como si el invierno mismo quisiera escuchar.
El salón comunitario de Crow Ridge brillaba contra la nieve, ventanas empañadas, puertas abriéndose y cerrándose con ráfagas de aliento y anticipación. Dentro, la gente golpeó sus pies, se quitó los abrigos y tomó asientos que no habían sido todos llenos en años. Mason se paró cerca de la parte trasera al principio, postura fácil pero alerta. La vieja disciplina asentándolo en la quietud. Sable yacía a sus pies, tranquilo, vigilante, sus ojos ámbar rastreando la habitación como si contara latidos. Edith se sentó 2 filas adelante, envuelta en una bufanda de punto, manos cruzadas en su regazo. Se veía más pequeña de lo que había estado en la cabaña, pero más firme, como si la calidez de la presencia compartida le hubiera dado una columna en la que apoyarse. Harper Bell subió al escenario con una pila de notas y una voz que se oía. Era alta y delgada, cabello oscuro recogido en un nudo práctico, ojos brillantes con una resolución que venía de haber escuchado demasiado tiempo a gente que pensaba que nadie los oiría. Habló lentamente al principio, delineando patrones sin acusación, tasas de interés que subían sin previo aviso, documentos revisados después de las firmas, hogares embargados con una velocidad inusual. Las caras en la multitud cambiaron, murmullos ondularon. Cuando nombró a North Star Lending, el sonido se agudizó. El ayudante Connor Wren siguió, uniforme impecable, mandíbula apretada. Presentó las corroboraciones, cronogramas, registros, permisos aprobados sin revisión. No embelleció, no suplicó, dejó que los hechos hicieran el trabajo, su firmeza anclando la habitación. Mason dio un paso adelante al final. Colocó los originales recuperados sobre la mesa, contratos inalterados, firmas intactas. El papel se sentía más pesado de lo que debería. El silencio cayó de una manera que se sintió ganada. Los representantes de North Star se sentaron rígidos, los ojos calculando salidas. Gage Holloway se puso de pie entonces, un hombre de complexión cómoda y aseo cuidadoso, cabello plateado en las sienes, abrigo hecho a medida para sugerir confianza. Sonrió demasiado rápido, ofreció garantías que se sentían ensayadas. Dio un paso atrás. Sable se levantó, no con un ladrido, no con un gruñido, solo una intensidad repentina e inconfundible. Su cuerpo angulado, nariz levantada, un sonido bajo vibrando a través de su pecho como una campana de advertencia tocada una vez. Mason lo sintió antes de entenderlo. Gasolina. El olor se aferraba a la manga de Gage, débil pero incorrecto, enhebrado bajo la colonia. Enganche vino en la forma en que la mirada de Sable se dirigió hacia el viejo camino de mantenimiento en el mapa clavado a la pared, luego de vuelta a Mason, luego a la puerta. Un plan todavía en movimiento. Mason se movió. Connor se movió. La habitación estalló en movimiento detrás de ellos mientras los oficiales seguían el instinto que acababa de ser nombrado. Encontraron el viejo almacén justo cuando las llamas lamían el borde de un pellet empapado en combustible. Demasiado tarde para fingir, lo suficientemente temprano para detenerlo. Gage fue arrestado bajo el resplandor de los focos, su compostura finalmente cediendo. Por la mañana, agentes federales llegaron. Las oficinas de North Star fueron selladas. Teléfonos sonaron sin respuesta. El caso de Edith se movió rápidamente entonces. No un milagro, no una reversión del invierno, sino una estancia concedida. Un hogar devuelto pendiente de procedimientos completos. Justicia tarde, pero respirando. Semanas pasaron. La nieve se suavizó en algo más suave. La cabaña cambió sin anunciarse a sí misma, ha cambiado. Sillas extra aparecieron.
Una tetera se mantuvo caliente más tiempo. Vecinos llegaron con manos cruzadas y sonrisas vacilantes, luego con cazuelas y preguntas. La chimenea hizo lo que los fuegos siempre habían hecho cuando se cuidaban. Reunió a personas que necesitaban luz. Edith se dedicó a tejer junto a la chimenea, sus dedos recordando un ritmo que le calmaba la respiración. Sable durmió a sus pies, levantándose de vez en cuando para saludar a alguien nuevo con un meneo medido. Mason se paraba en la ventana algunas tardes, observando los copos caer en la luz de la lámpara, notando la tranquilidad sin confundirla con el vacío. No fue buscando significado. Había aprendido que hacer eso a menudo lo hacía huir. El significado resultó, lo había encontrado. En una noche cuando una puerta se abrió y quedarse se convirtió en un acto de coraje. Los milagros no siempre llegan con trueno. A veces llegan como una habitación cálida en una noche despiadada, una mano que elige abrir una puerta, y un perro leal cuyos instintos se niegan a dejar que un alma buena desaparezca en la nieve. Si Dios puede colocar estrellas en un cielo de invierno, Él también puede colocar ayuda en nuestro camino en el momento exacto en que pensamos que estamos más solos. En Crowwich, el milagro no fue que la adversidad desapareció de la noche a la mañana. El milagro fue que el amor apareció de todos modos, firme y práctico, convirtiendo el miedo en coraje y el silencio en un faro. En la vida cotidiana, la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos una casa cerrada en una ventisca o una compañía corrupta en las sombras. Pero todos encontramos tormentas más pequeñas. Un vecino que está luchando silenciosamente. Un anciano que se siente olvidado. Una familia agobiada por facturas y preocupación. Un corazón llevando pena que nadie puede ver. Y en esos momentos, Dios a menudo trabaja a través de personas ordinarias que eligen hacer una cosa ordinaria con fe extraordinaria. Para escuchar, para aparecer, para estar al lado de alguien cuando sería más fácil marcharse. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Dime en los comentarios de dónde estás viendo y qué crees que Dios te está enseñando en esta estación de la vida. Y si quieres más historias de fe, coraje y segundas oportunidades, suscríbete al canal para que no te pierdas la siguiente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Traiga calor a tu hogar, paz a tu mente, fuerza a tu corazón y protección sobre todos tú